Hola amigos y amigas, les habla Ricardo Pino y estamos de vuelta con nuestro podcast Tomás iba a medir. Nuevamente nos encontramos en el día de hoy, miércoles 26 de julio del 2024, en el estudio con nuestros panelistas. Un aplauso por favor para Bastián Antillanca, Beatriz Benavides, Vicente Cuevas y Tomás Herrera. En el día de hoy, estimados colegas, les propongo hablar de la nueva norma de emisión de ruidos para fuentes fijas. Tendremos la oportunidad y el agrado de poder conversar con ingenieros acústicos egresados de la Universidad Austral, los cuales nos brindarán información sobre este tema y cómo se desempeñan los equipos multidisciplinares de ingeniería en acústica ambiental. Primero, para entrar en contexto con la nueva norma de emisión de ruidos, es decir, el Decreto Supremo número 14 de este año 2024, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, se encuentra en estado de elaboración, a partir de la revisión del Decreto Supremo número 38. Esta regulación tiene casi 40 años, desde el decreto 286 de 1984 por el MinSal, transformándose al decreto 146 de 1998 por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia de Chile hasta el vigente decreto 38 del 2011. Esta norma regula 150.000 fuentes fijas aproximadamente, ya que es ampliamente utilizada en el CIA, es decir, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual aplica al 99% de proyectos. Por otra parte, esta norma establece límites diferenciados por 1. Periodo diurno y nocturno. 2. Según el tipo de zona, de acuerdo con el instrumento de planificación territorial respectivo. Y para el público una pregunta. ¿Sabían que más o menos el 50% de las denuncias que recibe Superintendencia del Medio Ambiente son por ruido? Bueno, y en el micrófono 2 tenemos a Beatriz. Oye, Bea, cuéntanos, ¿por qué revisamos esta norma? Hola a todos. Bueno, en primer lugar, por decreto, las normativas de esta índole deben ser revisadas cada 5 años, para así garantizar certeza técnica y jurídica. Técnica en el ámbito de las mediciones, por ejemplo, optimizando los procesos de medición para obtener resultados más representativos. La primera modificación de la nueva normativa corresponde a la mejora de determinación de zonas, ya que, como sabemos, existen 7 tipos de suelo según el IPT: el uso residencial, espacio público, área verde, equipamiento, actividades productivas inofensivas, infraestructura y actividades productivas. Y esto rige el territorio nacional. La nueva normativa incluye todas las posibles combinaciones de uso de suelo para clasificar cada zona en zona 1, 2, 3, 4 o zona rural. Y en base a esto podemos determinar los límites máximos permisibles de presión sonora. Ahora, ¿por qué es tan importante tener claridad con respecto a la clasificación? Porque estos límites son distintos por zonas y un territorio clasificado incorrectamente puede estar sobrepasando los límites normados y ser pasado por alto. Y ojo, algunas definiciones de los planos reguladores comunales son incompatibles con las presentes en el Decreto Supremo número 38, como por ejemplo la definición del uso de suelos y los límites urbanos. Así que la gracia de la revisión es que incluye algunas consideraciones que permiten homologar terminologías entre instrumentos. Oye, muy interesante modificación, Beatriz. Tenemos también por aquí a Vicente, que está pidiendo la palabra. ¿Qué otra modificación nos puedes comentar, Vicente? Claro, como mencionas, la siguiente mejora en este caso es la determinación del límite en zona rural. La base de esto incluye 3 puntos. Primero tenemos la propuesta de fortalecer el concepto de ruido de fondo según su aplicación. En segundo lugar tenemos el fortalecer el criterio de evaluación de la norma vigente y por último fortalecer la certeza técnica al momento de determinar el nivel de ruido de fondo. Para desarrollar esto se considera 2 cosas: medir en momentos de menor nivel de ruido ambiental y no considerar ruidos ocasionales. También se divide el concepto de ruido de fondo en nivel de ruido de fondo rural y también en el nivel de ruido residual. El primero de estos que acabo de mencionar es aquel nivel de ruido medido en la ubicación del receptor, tomando en cuenta las condiciones anteriormente mencionadas. Esto en el horario de operación de la fuente fija a evaluar, pero en ausencia de la misma. Para el concepto de nivel de ruido residual se tiene que es el ruido que está presente en el mismo lugar y momento al medir la fuente fija, pero en ausencia de esta. La nueva determinación de los niveles de límite de la zona rural considera el nivel de ruido de fondo rural y la definición de los límites absolutos en base al rango en que se encuentra el nivel de ruido de fondo residual, separados en periodo diurno y nocturno. En esta nueva versión se acotan las posibilidades, estableciendo 6 posibles límites para diurno y 3 posibles para nocturno. Qué importante esta modificación finalmente, pensando en las personas que se encuentran en zonas rurales. Oye, ¿qué otra modificación se están realizando? También tenemos la mejora en la técnica de medición y evaluación SEIA. Esta propuesta está basada en normativas internacionales y se hizo con la finalidad de tener una mayor certeza y representatividad
de la muestra con la que se verifica el cumplimiento normativo. Para esto se establece primero un nuevo descriptor para fuentes fijas generales, el nivel de presión sonora equivalente, con un tiempo de integración de 15 minutos. También se establece un nuevo método estandarizado de corrección por ruido impulsivo, solo para periodo nocturno. Y por último, se propone un nuevo descriptor para parques eólicos, el percentil acústico 90 o L90. Finalmente, también se propone un método de medición complementado con análisis estadísticos para determinar el nivel de ruido que genera un parque eólico. Qué interesante e importante esta modificación. Oye, vamos a darle la palabra a Bastián Antillanca. ¿Qué más podemos hablar de esta nueva norma, Basti? Sí, bueno, otra modificación correspondería al avance en el control preventivo en las que se consideran las dos fuentes de ruido más denunciadas ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Estamos hablando de las faenas constructivas, que son las viviendas e inmobiliarias, refiriéndonos a las actividades de construcción, reparación o demolición, entre otros. Y por otro lado se encuentran las actividades de esparcimiento nocturno, lo que son pubs y discotecas. Y bueno, estas fuentes de ruido corresponden a las fuentes fijas que hoy en día se encuentran reguladas por el Decreto Supremo 38. Sin embargo, en esta revisión se le da prioridad en su control preventivo debido justamente a la gran cantidad de denuncias, por lo que esta actualización propone en su artículo 21 un plan de condiciones de operación donde se establecerían medidas de gestión, control y mitigaciones para las fuentes de ruido anteriormente mencionadas. Y por otro lado, otra modificación contemplaría la ampliación de las posibilidades de fiscalización. Esto quiere decir que la Superintendencia del Medio Ambiente podrá establecer sus programas con las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y las municipalidades. La Superintendencia podrá también establecer convenios con municipalidades para elaborar o actualizar su ordenanza con el fin de regularizar y fiscalizar fuentes fijas de ruido de menor magnitud, que son las actividades de esparcimiento, de servicio y comerciales, como también dispositivos instalados en viviendas o departamentos residenciales u oficinas, como se indica en el artículo 28 del documento. Este convenio proporcionará también las directrices necesarias para la creación o actualización de la ordenanza, además de ofrecer capacitación técnica a los funcionarios municipales encargados de su fiscalización. Finalmente, el Ministerio del Medio Ambiente deberá elaborar una ordenanza tipo que proporcione orientación sobre el control de fuentes fijas de ruido a nivel local. Perfecto. Oye, Tomás, ¿algo que complementar a esta normativa? Bueno, considerando todas las modificaciones habladas recientemente, también es importante saber cuándo entrará en vigencia la nueva norma. Una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial, la Superintendencia del Medio Ambiente tendrá un plazo de 6 meses para publicar los protocolos que establecerán los procedimientos de medición y predicción de los niveles de emisión de ruido. Estos son necesarios para la verificación y acreditación de las exigencias de la nueva norma. Tras la publicación de estos protocolos, será necesario esperar 2 años para que la nueva norma entre en vigencia. Sin embargo, si después de 1 año de la publicación de los protocolos de medición, si algún proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, la norma de emisión entrará en vigencia a partir de la fecha de ingreso de este mismo proyecto. Bueno, ahora que terminamos con este pequeño resumen sobre las modificaciones a la nueva norma, es de mi placer presentar a nuestros invitados que nos estarán compartiendo sobre sus trabajos y conocimientos respecto al tema. Nuestro primer invitado, recientemente titulado en Ingeniería Civil Acústica en la Universidad Austral de Chile, basó su trabajo de tesis en el análisis del impacto en la evaluación de las mejores propuestas para la actualización y revisión del anteproyecto del Decreto 38. Es por esto que presentamos a Félix Rodríguez. Por favor, Félix, si puedes compartirnos una pequeña presentación sobre ti y gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? No, muchas gracias a usted en realidad por la invitación y la consideración, por invitarme a participar en este podcast que tiene tan buena música de intro y un nombre tan original y creativo. De verdad lo felicito. Me alegra también saber que anda la tesis por ahí dando vueltas, que ha sido leída y que sirva de pequeña ayuda como referencia para orientarse en lo que es el proceso de revisión y actualización de la normativa. Actualmente me desempeño como ingeniero de proyectos en la empresa acústica Decibel, que tiene sede en Santiago, a la cual estoy ligada desde que hice mi práctica laboral por allá a inicios del año 2023, el año pasado, en el cual he podido trabajar en una gran variedad de proyectos, como por ejemplo declaraciones de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, parques fotovoltaicos, parques de baterías, líneas de transmisión eléctrica, evaluaciones de actividades bajo el Decreto Supremo 38, elaboración de líneas bases, calificaciones técnico-industrial y entre otras tantas. Gracias, Félix, por tu presentación. Ahora me gustaría hacerte un par de preguntas, así que vamos con la primera. Según tu criterio, ¿por qué es importante modificar las normativas de emisión cada cierto tiempo? Creo que es importante que haya una revisión porque es importante que la legislación nacional esté acorde con la realidad que pretende regular.
y que aquella regulación pueda ser cumplida también, porque una normativa puede ser muy estricta en muchos ámbitos, pero no por ello va a ser buena, porque si no se logra dar cumplimiento es una exigencia que se vuelve inútil y que solo genera más problemas que soluciones, y esa no es la idea para nada. Al contrario, considero un ejemplo de la adaptación legislativa con el desarrollo tecnológico en materia energética a lo que es la guía para la aplicación del decreto 38 para proyectos de parques eólicos en el CEIA, ya que demuestra una preocupación por adaptarse a fuentes emisoras de ruido masivas y de alto impacto, tanto para humanos como para fauna, y que está en auge sobre todo. Y otro pequeño gran paso que considero que se viene aquí con la nueva actualización es el nuevo reporte periódico para las faenas constructivas, que son un foco de ruido importante dentro de cualquier ciudad. Entonces, el poder ir acorde con la realidad acústica va a permitir resguardar la calidad de vida y salud de las personas, que es el principal objetivo que se pretende cumplir a final de cuentas. Gracias por tu respuesta, Félix. Siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es la modificación más relevante de esta revisión? Me preguntas eso y lo primero que se me viene a la mente es el cambio de los descriptores, ya sea para parques eólicos como para fuentes generales, porque el cambio del nivel de presión sonora corregido del NPC al nivel de presión sonora equivalente de 15 minutos permite poder caracterizar de mejor manera la fuente y las actividades que están bajo evaluación. Ya de por sí, el pasar de 3 mediciones de 1 minuto a una sola de 15 aumenta considerablemente la cantidad de información que obtenemos, sobre todo en cuanto a las variaciones de dinámica. Lo que también considero que fue un cambio fundamental es la estratificación de los máximos permisibles en las zonas rurales, y que con ello también permite la división del concepto de ruido fondo rural y ruido residual, que nos permite ir hilando más fino cada vez, ya que el agrupar estos niveles de ruido de fondo permitirá también poder ir asociando distintas situaciones a un mismo rango de niveles, y así lograr una mayor replicabilidad en la exigencia, disminuyendo así también la existencia de situaciones en las que incluso se considera imposible dar cumplimiento a la normativa, o si se podía cumplir implicaba un muy alto costo de inversión. Gracias, Félix, por tu respuesta. Muy agradecidos estamos todos los panelistas por aceptar nuestra invitación y que hayas podido complementar en nuestro tema de conversación el día de hoy. Bueno, tenemos otro ingeniero acústico invitado en este día que nos acompaña. Él es Vicente Carrasco. Por favor, Vicente, preséntate para nuestra audiencia. Hola muchachos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Vicente Carrasco, ingeniero civil acústico de la Universidad Austral de Chile, y actualmente me desempeño como ingeniero de desarrollo en la empresa Prosac, además de ser el encargado del área de acústica submarina. Muchas gracias, Vicente, por tu presentación. Y vamos con la primera pregunta. ¿Cómo afecta el campo laboral a las empresas o consultoras actualmente esta modificación? Buena pregunta, Ricardo. Bueno, actualmente el tiempo de medición con la fuente emisora encendida en los receptores consta de 3 mediciones de 1 minuto, las cuales se extienden debido al descarte de los ruidos ocasionales que son parte del ruido basal y externo a la fuente que se quiere evaluar. Con esta modificación a la normativa, esta metodología cambia a 3 mediciones de 5 minutos, por lo que las campañas de mediciones serán más largas. Sin embargo, esta modificación trata de caracterizar la fuente emisora de forma más representativa y generando una mejor variabilidad de la fuente de valor. Por otro lado, actualmente es complejo determinar las zonas urbanas en las que se sitúan los receptores, siendo en su mayoría homologadas a zona 3, las que definen sus límites en 65 y 50 dBA para periodo diurno y nocturno respectivamente. Con la actualización, ¿cierto?, de la norma, ahora se van a incorporar explícitamente todas las combinaciones de uso de suelo posibles, lo que va a generar una mejor homologación a lo que son las zonas urbanas. Respecto a las zonas rurales, también cambia la metodología para definir lo que son los límites, generando 6 posibles límites para el día y 3 para la noche, que van a consistir en rangos de niveles de ruido de fondo, a diferencia de la actual normativa, la que define los límites a partir de una medición de ruido de fondo sumándole 10 decibeles. Por último, para ir cerrando, otro aspecto que me gustaría resaltar de la modificación a la normativa es la corrección por ruido impulsivo para fuentes que funcionan en periodo nocturno. Actualmente el nivel de presión sonora corregido se define como el mayor nivel entre el nivel de presión continuo equivalente y el nivel de presión sonora máximo menos 5. Esto ahora va a cambiar generando una corrección entre la diferencia de estos dos parámetros, lo que a mi parecer va a establecer una mejor evaluación porque se tiene en cuenta la diferencia de la naturaleza de la fuente de ruido que presenta una planta o industria. Gracias por tu respuesta, Vicente, y tenemos la siguiente pregunta. Bueno, sabemos que Prosac abarca diversos campos de trabajo. ¿Cómo se desempeña el ingeniero acústico con las diferentes áreas de trabajo? Sí, totalmente. Prosac es una consultora que ofrece servicios de ingeniería y desarrollo en acústica ambiental, ruido submarino, ruido ocupacional, control de ruido e incluso acústica arquitectónica. Para que se hagan una idea, nosotros realizamos evaluación a proyectos que se someten al CEIA
y en caso de no cumplir con la normativa les proponemos medidas de control de ruido, las que diseñamos, construimos, implementamos y luego certificamos cuando ya están implementadas en la planta o industria. Para ello realizamos campañas de mediciones de ruido, donde caracterizamos las fuentes de ruido de una planta, hacemos el levante de la línea basal y también los ruidos operacionales con la fuente emisora. También contamos con software especializado donde hacemos proyección de niveles de ruido a través de modelos tridimensionales y también otros programas para realizar diseños de medidas de control de ruido, análisis, entre otros. Como se pueden dar cuenta, la acústica ambiental es súper amplia y tiene diversas ramas en las que profundizar. Esto implica que cada semana de trabajo sea distinta a la otra, teniendo campañas de mediciones, elaboración de informes, análisis de datos, modelación en programas especializados y también incluso estamos realizando una rama de investigación. Aprovecho de comentar que nos ganamos un proyecto Corfo asociado a la reducción del ruido submarino generado por el efecto de cavitación que generan las hélices de las embarcaciones. Entonces es súper entretenido el trabajo de un ingeniero acústico, ya que somos especialistas, pero como hay tantas ramas nos dedicamos a diversas tareas. Me ha tocado también viajar por Chile, conocer lugares súper bonitos que no conocía, y encuentro que el ingeniero acústico, a diferencia de otros ingenieros, es súper versátil y siempre está haciendo cosas diferentes y por ende no tenemos un trabajo monótono. Y bueno, constantemente la acústica está generando nuevos desafíos, evolución, y bueno, ya es un rubro establecido en nuestro país, cosa que hace muchos años quizás no era tan importante, no se tomaba tanto el peso, y creo que eso ha estado cambiando en la última década, lo que es positivo para nosotros los jóvenes que estamos recién emprendiendo nuestro camino como ingenieros. Así que bienvenidos a esta hermosa área que es la acústica. Muchas gracias, Vicente, por tu respuesta. Oye, ya para finalizar este podcast del día de hoy, agradecer nuevamente a nuestros compañeros panelistas y a nuestros invitados, y que tengan muy buenos días. ¿Me quiere? Don Ramón.